Buenas tardes a todos, ya en el tercer día de este hermoso encuentro, del quinto encuentro de la red de apropiación tecnológica y del GT de Flaxo, de apropiación de tecnologías e interseccionalidades, un grupo que se viene construyendo a lo largo de los años y que va creciendo desde chiquito y ampliándose en temáticas, en integrantes, en países. Estamos muy felices de poder compartir ahora el panel que va a trabajar sobre tecnologías, organizaciones sociales, universidad y posibles articulaciones. Nos acompañan compañeras de Costa Rica, Perú, Brasil. Estamos desde Córdoba, me toca el honor de moderar, así que vamos a trabajar en el orden en que hemos planteado. Voy a ir presentando a las compañeras, vamos a tomar entre 10 y 15 minutos la presentación de cada una, y luego vamos a abrir el diálogo entre nosotros y con el público que nos acompaña a partir de YouTube. Los invitamos a ir planteando sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes, para que Rodrigo nos ayude a hacer de esto un verdadero espacio de interacción. En primer lugar, tengo el honor de presentar a Kemly Camacho, de la cooperativa Sulabatsu de Costa Rica. Bueno, Kemly tiene muchísima trayectoria en este trabajo, es cofundadora y actual coordinadora de esta cooperativa, que es una empresa autogestionada y que busca trabajar el tema de las tecnologías y acercarla a soluciones que aportan desarrollo local, al desarrollo, al estímulo y acceso a las comunidades más vulnerables. Además, la formación de Kemly es muy diversa y muy interesante, porque integra la tecnología, integra la ingeniería y también la antropología. Entonces, desde este lugar tan interpelador, la invitamos a Kemly que nos acompañe y que nos comparta un poco su experiencia desde estos lugares de investigación, de desarrollo, de emprendimientos, de gestora, que nos va a acompañar y a pensar soluciones que quizás no se nos ocurrieron, y a abrir el diálogo, ¿no? Bueno, bienvenida Kemly y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Elizabeth, y muchísimas gracias a las compañeras que están hoy en el panel, todas chicas admirables y sus organizaciones igual de admirables. Muchas gracias también a quienes nos escuchan en esta reflexión tan importante de la relación entre organizaciones de sociedad civil y las universidades. Yo tengo que decir que bueno, que yo tengo los dos sombreros. Soy también, digamos, profesora e investigadora universitaria, lo he sido mucho tiempo. Y también, bueno, soy, digamos, fundadora de la cooperativa Sulabatsu y actual coordinadora general o gerente, como se llaman las empresas. Estuve pensando mucho ¿Qué tema, como tengo solo 15 minutos, abordaba para hablar de este tema de la relación entre organizaciones sociales y universidades? Y sí les voy a contar, digamos, tal vez un poquito más al final, algunas lecciones aprendidas en relación a las relaciones que hemos tenido con las universidades, los trabajos en colectivo, la investigación colectiva entre universidades y la cooperativa. Pero vieron que quiero como abordar también el tema de la formación de los profesionales en las universidades, de los y las investigadoras, y cómo lo hemos visto nosotros al integrar estos profesionales en una organización social como Sulabatsu, y cuáles han sido los retos que hemos tenido de pasar de investigadores formados en nuestras universidades a investigadores trabajando en la sociedad civil. Primero tengo que decirles, bueno, Sulabatsu es una
es una cooperativa de trabajo asociado o autogestionaria de profesionales interdisciplinarios y tenemos 17 años de existir ya y trabajamos desde Costa Rica, pero en la región centroamericana. Les voy a presentar muy rápidamente lo que es Sulabatsu para lo que convenga la discusión de hoy. Sulabatsu se define ella misma como un espacio de experimentación, de un modelo de empresa de economía social solidaria para profesionales, interdisciplinaria, de una empresa sin fines de lucro, y cómo, digamos, se integran en esta empresa las diferentes profesiones, porque es una empresa de trabajo asociado en el sentido de que nosotras somos profesionales, que lo que integramos a la cooperativa no es capital, sino nuestro trabajo. Pero realmente nos definimos como un modelo de experimentación porque siempre hemos querido proponerle a los profesionales que hay este otro tipo de modelos para emprender, ¿verdad? Y que es importante emprender también como profesionales. Además de experimentar con el modelo en sí, nosotros también somos un espacio de experimentación sobre la administración de las empresas de economía social solidaria. Y en este sentido, desde el puro principio, hace 17 años, nos planteamos que había que integrar aspectos como la felicidad, el cariño, la solidaridad, el amor por los temas, la pasión por los temas en la ciencia administrativa, en la ciencia de la administración de empresas y organizaciones sociales. Y eso obviamente la teoría administrativa no lo integra. Entonces, hemos venido experimentando con todas estas herramientas, estas otras cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con cómo gestionas una empresa, pero que nunca se incluyen dentro de las teorías administrativas. Por eso, nosotros nos definimos como un espacio de experimentación permanente. Y obviamente, la integración del amor, del cariño, de la pasión, de la alegría, de la felicidad como herramientas de la gestión empresarial parten de un enfoque feminista de cómo se gestiona una empresa. Entonces, Sulabatsu es un espacio de experimentación en ese sentido, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Nosotros nos definimos como una organización social que trabaja en desarrollo local. O sea, el foco nuestro no son las tecnologías digitales, es el desarrollo local. Y nuestro foco de trabajo es el territorio indígena, el territorio costero, interfronterizo, un territorio físico. Ese, digamos, es el foco de nuestro trabajo. Trabajamos con las fuerzas vivas de ese territorio, organizaciones que por lo general son sumamente activistas, pero no ciberactivistas, ¿verdad? Organizaciones que la tecnología es una, digamos, una tercera o cuarta herramienta a pesar de estar en la sociedad digital. Y eso nos interesa mucho, ¿verdad? Nos interesa mucho trabajar con las organizaciones que son activistas, que plantean sus derechos, que los defienden, pero que todavía, o que la tecnología no es su eje principal. Nosotros utilizamos 3 estrategias: el arte, la tecnología y lo sociocultural, ¿verdad? O sea, combinamos en todas nuestras metodologías estas 3 áreas. Y nuestro lema desde hace 17 años es por una sociedad de saberes compartidos siguiendo la propuesta de Boaventura dos Santos. Esa es nuestra visión, nuestro abordaje metodológico. Nos tomamos muy en serio el enfoque de una sociedad de saberes compartidos y nuestros abordajes metodológicos parten siempre del encuentro. Para nosotras el encuentro como herramienta metodológica es fundamental, ¿verdad? Es, digamos, una categoría metodológica de todos nuestros procesos de investigación-acción, porque es lo que nosotras hacemos, ¿verdad? Es una categoría base de nuestro trabajo.
¿verdad? A partir del encuentro, la construcción de la complicidad, el cariño y la sororidad en la diversidad. Entramos con esa, digamos, propuesta a trabajar con las fuerzas vivas del territorio. Y la tecnología, la mezcla de arte, tecnología y los aspectos socioculturales y socioambientales, porque también incluye el ambiente, ¿verdad? Se mezclan, digamos, en este abordaje de trabajo en el territorio a partir del encuentro. Nuestras metodologías dedican mucho tiempo a la creación de esta complicidad, ¿verdad? Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, porque no me voy a meter en detalle, ¿verdad? Una complicidad, por ejemplo, entre mujeres ingenieras graduadas universitarias y mujeres indígenas. Y la construcción de una complicidad y de la construcción de ese encuentro de saberes lleva mucho tiempo para realmente lograr construir una propuesta tecnológica para el territorio indígena que va a ser gestionada y administrada por las mujeres. Entonces, el abordaje de los procesos de investigación que nosotros hacemos parten de ese principio, del principio del encuentro, el principio de la generación de complejidad, de complicidad, perdón, y la creación realmente colectiva a partir de procesos de investigación-acción que junten todos los saberes para generar un producto de conocimiento. Nosotras hemos revisitado, nunca lo hemos dejado, pero hemos revisitado ya desde hace bastantes años, ¿verdad? Todo el enfoque de investigación, acción y de educación popular para la sociedad digital. Venimos trabajando, digamos, desde nuestros proyectos y desde nuestros proyectos que siempre son investigación, acción. Venimos trabajando en cómo se mira esto de la educación popular y la investigación-acción en la sociedad digital. Y en ese sentido, realmente creemos que hay transformaciones sustantivas en los procesos, en las metodologías, en la forma de construir materiales, en los objetivos de investigación, pero no en el fundamento, en el centro, digamos, de la investigación, acción y la educación popular. Pero no me voy a extender ahí, pero es muy interesante, digamos, ver cómo se ha ido, cómo hemos ido construyendo en nuestra cooperativa, que está integrada por 18 personas de diferentes áreas, como les digo, ¿verdad? Cómo hemos ido tratando de reconfigurar este tema de la educación popular de la sociedad digital y una investigación-acción en la sociedad digital, con datos, con tecnología, con interacción digital, etcétera, ¿verdad? En estos 17 años han pasado por Sulabatsu, yo diría que como 4 generaciones de profesionales de diversas áreas, como les decía, la mayoría mujeres. Y algunas de ellas permanecen en la cooperativa y otras están solamente un tiempo. ¿No me están escuchando? Perdón, Elizabeth, ¿no me escuchas? ¿Hola? Ah, ok, perfecto. Algunas permanecen solamente algún tiempo. Y yo, para iniciar esta reflexión sobre la relación entre las universidades con las organizaciones sociales, como les decía, quisiera referirme un poco primeramente a la formación de las y los investigadores que salen de nuestras universidades y cómo se van, y cuáles son los retos que enfrentan estos investigadores e investigadoras al integrarse a las organizaciones sociales. Esto específicamente a partir de la experiencia de Sulabatsu. Estoy hablando muy claramente del caso de Costa Rica, de las universidades costarricenses y el caso específico nuestro de Sulabatsu, con este abordaje de investigación y siendo
de por sí la cooperativa un espacio de experimentación, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos que nosotros hemos visto al incorporarnos como investigadores e investigadoras graduadas de las universidades? Me pareció muy importante, digamos, tal vez compartir esto aquí porque también nos cuestiona como universidades, ¿verdad? Sobre el perfil de los investigadores y investigadoras que estamos construyendo. Nosotras hemos estimado que la curva de aprendizaje de una persona, de una profesional del área de tecnologías, del área de arte, del área de ciencias sociales, que ingresan a nuestra cooperativa para realmente asumir su rol de gestor de un proceso de investigación-acción, es más o menos de 1 año y medio a 2 años. Y en ese proceso, ¿verdad?, de asumir ese rol de gestión, creemos que se da un salto cualitativo muy importante en términos de algunos aspectos de la formación, ¿verdad?, que son necesarios para poder asumir, digamos, desde la sociedad civil el rol de investigador e investigadora con un enfoque de investigación, acción y educación popular. Hay algunos aspectos metodológicos que me parece importante y creo que eso incide en la formación de verdad, digamos, en cómo estamos haciendo la formación de nuestras generaciones de investigadores e investigadoras. En primer lugar, hay digamos, los retos principales, solo voy a mencionar 3 cosas de cada, por el tiempo, ¿verdad? Es el trabajo interdisciplinario. Creo que uno de los aspectos, digamos, que es difícil, digamos, para estas personas egresadas de nuestras universidades, es lograr realmente integrarse en equipos interdisciplinarios, mezclando arte, tecnología, ciencias sociales, como lo planteamos nosotros. Después, nosotros partimos de la reflexión como herramienta fundamental para la investigación, y estos procesos de reflexión no son acostumbrados, digamos, reflexión colectiva, ¿verdad? Reflexión de múltiples saberes, espacios tranquilos, lentos, ¿verdad? De reflexión como herramienta metodológica. El tema que está conectado con otro gran reto, que es este tema de la construcción de saberes, ¿verdad? Cómo se construyen espacios para generar estos intercambios de saberes. Es otra capacidad que no necesariamente nuestros investigadores e investigadoras tienen. Otro aspecto importante de mencionar es cuando la investigación está dirigida por la acción, ¿verdad? No hacemos investigación sin acción. Es difícil para nuestros profesionales realmente entender que la acción es la que guía la investigación, que ese es como el norte, digamos. Y lo último es, ¿verdad?, cómo hacemos para no tener una investigación donde las humanas son el objeto. Entonces, digamos que estos aspectos metodológicos siempre son un reto de ese proceso de transformación de los investigadores para integrarse a organizaciones sociales como Sulabatsu. Y desde el punto de vista de los aspectos técnicos, también quiero mencionarlos porque son muy importantes, son lo que nosotros encontramos como carencias, digamos, de los investigadores e investigadoras que salen de nuestras universidades. Por ejemplo, el tema de la gestión o la administración de proyectos de investigación. Pocas capacidades tienen ellos y ellas. El tema de la sostenibilidad de la investigación, la capacidad de buscar nuevos recursos para continuar los procesos de investigación-acción, esa capacidad de búsqueda de recursos, de buscar, de escribir proyectos, toda esa capacidad también es algo que sentimos que nos hace falta. El tema de la comunicación de la investigación para múltiples saberes, ¿verdad? Ese es otro gran tema que yo creo que tenemos que fortalecer en las universidades, para múltiples saberes con múltiples lenguajes. Y también la construcción de los instrumentos, el análisis de datos, la interpretación de datos en colectivo con las poblaciones, ¿verdad? Ese también es otra capacidad que creemos que es importante desarrollar.
Siempre creo que la primera pregunta con la que empezamos, ¿verdad? Cuando se integran profesionales a nuestra cooperativa es tratar de contestarnos qué investigamos, para qué investigamos y cómo, porque siempre es necesario respondernos esas preguntas. Yo no puedo, Elizabeth, ya voy a terminar. No puedo dejar de mencionar el problema con la democratización de los conocimientos, ¿verdad? Que se genera con resultados de investigación, a pesar de los múltiples repositorios abiertos. En ese sentido, nosotras desarrollamos una plataforma que se llama Acaonas, acaonas.net, que lo que hace es un espacio de gestión de información, gestión de conocimiento con productos de investigación que vienen desde la sociedad civil centroamericana con enfoque de género. Y solamente voy a darme un minutito nada más, perdón, Elizabeth y compañera, un segundito nada más. Nosotros hemos desarrollado investigación con la Universidad de Manchester, la Universidad de Toronto, Universidad de Washington, Universidad de Sussex, y hemos tenido diferentes funciones, digamos, en estos procesos de investigación, que no me va a dar tiempo de conversar. Entonces voy a dejarlo ahí, ¿verdad? Realmente yo quería ponerle hoy énfasis al tema de la formación de investigadores e investigadoras y los retos para integrarse a las organizaciones de sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenley. Absolutamente interesante y bueno, difícil resumir 20 años de trayectoria y tanta diversidad de proyectos, pero confiamos en que vamos a poder hacer preguntas y luego con esta presentación seducirnos a investigar más. Voy a pasar a presentar a Jessica Wilson de Altermundo, Argentina. Estamos cerquita, estamos en Córdoba. El colectivo Altermundo funda desde su comienzo y se asienta en la red comunitaria Quintana Libre desde hace 12 años en la promoción y desarrollo de redes comunitarias, y en los últimos años ponen el foco en la formación colectiva para la planificación, gestión comunitaria, despliegue y mantenimiento de estas redes. También como colectivo forman parte y participan de la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias y en la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias. Tanto en el caso de Kenley como en el caso de Jessica, seguro que hay mucho más para contar de todo lo que ellos han hecho y de la trayectoria, pero simplemente para abrir un diálogo. Pasamos la palabra a Jessica y escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y quienes han podido acercarse a escucharnos. Se llama Altermundi, Asociación Civil Altermundi. La idea que inició nuestro trabajo conjunto era más abierta, de tecnologías apropiadas construidas desde la colaboración entre pares, o sea, de personas que se consideran iguales y colaboran para formarse, aprender y llevar adelante una solución tecnológica para necesidades comunes. Y al final, bueno, al empezar con redes comunitarias y darnos cuenta en el camino de la necesidad que había en esa área, nos abocamos muchísimo a este tema. Para quienes no están muy al tanto de lo que es una red comunitaria, voy a hacer una breve descripción. Básicamente entendemos Internet como una red de redes, se la llamamos así a veces, y una red comunitaria de Internet es una de esas redes, pero es un espacio dentro de la Internet comunitario en el que se crea con los recursos, las lógicas, las posibilidades que tiene las personas que la llevan adelante cada uno de esos proyectos, ¿no? Y cuando digo que es una red como las de Internet, es mismo Wi-Fi, mismo router, misma fibra óptica, misma infraestructura, pero en vez de que lo monte una empresa, que lo monte
cooperativa de telecomunicaciones, la despliegan vecinos y vecinas, organizaciones territoriales, políticas, sociales, que autónomamente y mediante la información, el acompañamiento, y bueno, y muchísima voluntad, aprenden a hacer esto, quienes más, quienes menos, la mayoría más, porque se promueven en lugares en donde la gente no suele saber de despliegue de tecnología Wi-Fi o de tecnología de telecomunicaciones, pero entendiendo que las respuestas para la conectividad y para las telecomunicaciones que vienen teniendo o son insuficientes o son imposibles de acceder para parte de la población. Por ejemplo, lugares muy agrestes en los que ni siquiera las políticas sociales ni las acciones como empresariales, comerciales, están dando una solución para acceder a la conectividad, o tal vez lugares en los que sí hay conectividad, pero es muy deficiente, funciona muy mal, es muy cara, o que incluso en comunidades en las que la manera en la que manejan, sean proyectos del Estado o proyectos comerciales, no van en sintonía con la cosmovisión de la comunidad. Entonces, por cuestiones políticas o de necesidad económicas, pueden haber una batería de incentivos para llevar adelante su propio despliegue de tecnología, y por lo tanto en ese construir tecnológico también hay una cantidad de decisiones sociales, políticas, de involucramiento, de compromiso por parte de la comunidad, pero las respuestas suelen ser más apropiadas a las necesidades, a los tiempos y a los recursos de las personas que la habitan, y van ganando autonomía en a qué tiempos resolver esos inconvenientes, de qué manera resolverlos, y por lo general, abre posibilidades que antes no, por lo menos alguna de las familias no contaba, porque como están hechas a la medida de los recursos y las necesidades de esa comunidad que la gesta y que la gestiona, bueno, pues incluye también estas necesidades, ¿no? Así que sí quería que se diera a entender muy bien que la tecnología es la misma que se considera para cualquier otra red de Internet, solo que en este caso está hecha por las mismas personas que se ven beneficiadas con ese proyecto, ¿no? Y entendiendo estas acciones, estos proyectos como siempre tendientes al bien común, como una expresión de trabajo colectivo hacia el bien común, y como una acción también concreta para poder paliar deficiencias que en realidad el Estado tiene la obligación de cubrir, ¿no? Tiene la obligación de bogar por una mejor comunicación, por un mejor acceso a los derechos, no solamente exclusivamente la conectividad, sino todos los derechos que hoy están fuertemente digitalizados, más con esta pandemia. Entonces, siendo una obligación del Estado, y además en algunos territorios y en algunas situaciones, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser agreste, puede ser, por ejemplo, villas de emergencia, que no solamente está postergado a los derechos de las telecomunicaciones, sino a muchos otros, como el acceso a la salud, a una educación, a vivienda digna. Al tomar la responsabilidad o el camino de la solución, la misma comunidad, en realidad lo que estamos haciendo también es como andando ese camino que el Estado debía garantizar. Entonces, en ese tono es en el que solemos acercarnos también a las entidades públicas y en el general a todas las entidades que sentimos que pueden colaborar con las redes comunitarias. Nos acercamos en ese tono como un trabajo conjunto, una articulación que va por el bien común, sobre todo de las comunidades que están particularmente en esas conversaciones, ¿no? De repente por ahí hablamos con la Universidad Nacional de Córdoba, en Córdoba, para la red de Quintana Libre, para la red de Casa Grande, por ejemplo,
pero puede ser otras entidades en otras redes comunitarias de otras provincias, o incluso por ahí de otros países. Entonces, entendiendo esas ganas de abogar por el bien común y quien más las entidades públicas, entenderlo como una responsabilidad, ya que no han podido resolver una necesidad y además un derecho que debían proteger, con los canales usuales, las redes comunitarias pasan a ser una alternativa que está más al poder y al manejo de las personas que lo necesitan y que además vienen siendo continuamente postergadas, ¿no? Entonces también hay como, se siente como medio un deber el colaborar con estas respuestas, dado que las respuestas comerciales y públicas no han dado solución hasta el momento. Como un caso que admiro mucho y que le tengo muchísimo cariño y que viene sosteniéndose hace años, está la red FUSA Libre, en articulación con la Universidad de Cundinamarca, que conocimos, así, más o menos tiene la misma, el caminito de ellas tiene la misma trayectoria que tiene Quintana Libre, es una cosa que surgió hace muchísimos años, como 10, más de 10. Y similar está la Tecnicatura Universitaria en Software Libre de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, acá en Argentina, de empezar a poder dar contenido sobre las redes comunitarias, colaboraciones de docentes y de parte del alumnado en proyectos de redes comunitarias, en dar a conocer, porque también hay una falencia grande a nivel de asistencia tecnológica, por ejemplo, de repente carreras que están muy centradas en convertirse en parte de la gerencia de una empresa, no sé, o desarrolladores de software, ¿no? En lo que es carreras tecnológicas. Y la verdad es que hay bastante poco contenido en lo que es empresas sociales, investigación y trabajo por el bien común y el apoyo a proyectos comunitarios. Si es que hay, hay muy poco. Entonces estos grupos de docentes, más que nada, porque no suele surgir de la dirección de las universidades, sino más bien de docentes que tienen una sensibilidad mayor dentro de lo que es su área, al compromiso social que tienen en general las ingenierías y, bueno, cualquier otra carrera también, ¿no? Que es un desafío para todas las carreras, en realidad, vincularse no solamente con la realidad desde un lugar más cercano, sino con entendiendo que hay que poner nuestro esfuerzo allí donde hace falta nuestro esfuerzo y no donde nos cae bien la contratación de trabajo y donde hay dinero, ¿no? Y hay que buscar que las contrataciones y el dinero apunten también al bien común. Y, por ejemplo, como casos concretos, además de estos dos casos de investigación, trabajo, acompañamiento a redes comunitarias por parte de grupos universitarios, les quería contar que acá en José de la Quintana iniciamos esta red hace 12 años, en Quintana Libre, y a raíz de esta experiencia que se empezó a hacer conocida, se empezaron a crear otras redes cercanas en lo que llamamos Valle de Parabachasca, en la región de acá. Se extendió esta red hasta el pueblo vecino, la Bolsa Libre, Anizacate Libre, la Serranita Libre, Nono Libre, un poco más lejos, después las calles que hicieron el Valle Reinicia, los molinos, con la red molina comunitaria. Se fue haciendo como una red de redes dentro de la red de redes que es Internet. Y en un momento hicimos el paso de generar un convenio junto con la Universidad Nacional de Córdoba, y que no es solamente un convenio de conectividad. Primero se centró, o la necesidad surgió desde la conectividad, la idea de empezar a comunicarnos con la universidad, y
y aprovechar el recurso ocioso que, siendo una universidad pública además, el Estado disponibiliza conectividad para la universidad, pero en los momentos en los que la universidad está cerrada, es un recurso ocioso, entonces se podía aprovechar para el uso de las redes comunitarias de la región, si podíamos interconectar esta red de redes con la universidad. Así que en las conversaciones incluimos eso, pero también la universidad tiene su propio data center, que además es un punto de Internet Exchange entre diferentes redes, así que nos hizo paso a ese Internet Exchange y nos dio un lugar para un rack con los servidores que allí entren para poder alojar contenidos, servicios dentro de su infraestructura para las redes comunitarias. Y también está incluido una relación bilateral de conveniencia y de articulación, en el cual la universidad puede usar nuestras redes como método de investigación, no solamente de conocerlas, sino también de repente usarla como testbed, ¿no? Gracias, Elizabeth. Y por nuestro lado también, sí se ha hecho un estudio de investigación por parte de la UNC. Después fue sucediendo con el tiempo que nos dimos cuenta que no era conveniente un enlace directo entre nuestras redes y la universidad, porque en el medio había un radar meteorológico que metía el lío y qué sé yo, y terminamos también hablando con la Universidad Tecnológica Nacional para poder reorientar nuestra antena y que ese obstáculo que estaba en el medio entre nuestras redes y la universidad no estuviera ahora en el medio, sino más al costado. La UTN recibió con muchísimo entusiasmo, una calidez excepcional, la propuesta, así que ahora estamos interconectados con la Universidad Tecnológica Nacional. Allí nos prestaron lugar en la torre, uso de una red interna que tienen, porque hay una red de fibra interuniversitaria mediante la cual nosotros podemos conectarnos con la UTN y la UTN hacernos camino hasta la Universidad Nacional de Córdoba por medio de esa fibra interuniversitaria. Entonces hay como una apuesta al servicio, una predisposición por parte de estas dos universidades en particular, que está bueno como tenerla de referencia para replicar también, de que no es solamente investigar como una cosa, como un agente externo, como eso, un objeto de estudio, sino también hay una cantidad de posibilidades de involucramiento de las universidades, sobre todo las públicas, y en también articulación con otras entidades públicas, según lo que lo posible, ¿no? Si tiene que ver con parques nacionales, de repente con la entidad pública que regula los parques nacionales, si tiene que ver con, de repente, comunidades o organizaciones sociales que vienen trabajando en lo que es agricultura, de repente puede ser con el ente que trabaja en pos de la agricultura a nivel nacional, junto con las universidades. Y es todo o sea, hay varios casos, no quiero decir cuál es una fórmula, porque en realidad es todo un camino a explorar, y hay un compromiso por parte, como dije, de las entidades públicas, de las universidades, principalmente las públicas, aunque las universidades como ente generador de cultura y de conocimiento, tiene una responsabilidad para acercarse a las necesidades concretas, sobre todo de sus conciudadanos. Y también por nuestra parte, tanto las redes comunitarias individual como la articulación conjunta de las redes comunitarias, que acá en Argentina se expresa en la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias, también generar acercamientos con estas entidades, como las hay, por ejemplo, incluso con escuelas primarias y secundarias, desde una comprensión de una necesidad mutua, de cómo la red como proyecto puede contribuir a las necesidades y a la potencialidad que tienen las escuelas, y cómo las escuelas también pueden contribuir con sus recursos, con su capacidad de acción en la población, porque los niños y niñas y adolescentes son una
vía de comunicación muy efectiva hacia las familias de una comunidad. Entonces, nos damos cuenta que los intereses de las escuelas y las universidades comprometidas con la sociedad articulan y son por lo general los mismos que tenemos en las redes comunitarias. Así que a explorar, tanto incentivando a las redes comunitarias a acercarse a estos espacios, como a las escuelas y a las universidades también a interesarse por las redes comunitarias y poder ir descubriendo cómo pueden trabajar de manera de que su esfuerzo redunde en el bien común que también las redes comunitarias perseguimos. Muchas gracias, Jessica. Muy interesante el aporte. Ahora vamos a pasar a darle la palabra a la compañera de Perú, Daniela Salas. Bienvenida, Daniela, que nos va a convidar y hacernos conocer de la organización en la que ella trabaja, Hiperderecho. Daniela es socióloga en la Pontificia Universidad Católica de Perú y está especializada en derechos humanos, sexualidad, prevención de violencia de género y coordina el área de capacitaciones de Hiperderecho. Vemos cómo vamos pasando de país, de eje, de especialidad, de temática y esto enriquece este diálogo de saberes que venían señalando las compañeras al principio, ¿no? En la línea de Boaventura. Toma tu tiempo, Daniela, y arranquemos entonces. Bienvenida. Muchas gracias, Elizabeth, y también bienvenidos, también muchas gracias por conectarse a las personas que nos estén escuchando esta tarde. Bueno, en realidad no me consta, no sé en qué uso horario estarán, pero estamos desde Hiperderecho muy felices por la invitación y también de conocer las experiencias de aquí las compañeras que ya han ido exponiendo, ¿no? Y entonces preparamos un slide que nos acompañe en la exposición de lo que venimos a compartirles, ¿no? Que es acerca de nuestro trabajo y también ver estos encuentros con las organizaciones sociales y la universidad. Y justamente cómo todo esto se puede articular de una manera tan, que tiene un montón de incidencia, tiene un montón de poder, tiene un montón de potencia, como de transformación social incluso, como las compañeras lo han estado mencionando anteriormente. Entonces, como Elizabeth me presentó, me llamo Daniela, vengo de la ONG peruana Hiperderecho, somos una asociación civil sin fines de lucro y nos dedicamos a investigar, facilitar el entendimiento público y promover el respeto de los derechos y libertades de todos y todas en Internet. Trabajamos para que Internet siga siendo este espacio libre de intromisiones estatales y privadas al ejercicio de derechos. Siempre por ahí sale esta frase que le he escuchado a muchas compañeras de otras regiones que activan desde los ciberfeminismos, por ejemplo, decir con mucho entusiasmo, amo Internet, amamos Internet. Y creo que de alguna forma u otra es cierto, ¿no? Internet nos permite hacer tantas cosas, nos permite conectar con tanta gente, desarrollar habilidades, plantearnos nuevas posibilidades sobre hacia dónde queremos que vayan nuestros proyectos de vida y qué mejor oportunidad para eso que pensar justamente nuestros derechos en este espacio. Y por eso es que también, bueno, un lema que nos acompaña mucho es esto de abordar la tecnología como libertad. Nuestras áreas de trabajo, para contarles un poquito sobre qué hacemos, justamente se dividen en estas tres palabras, en estas tres secciones. La primera es de investigación, de ahí tenemos incidencia y activismo. Somos un equipo interdisciplinario, por ejemplo, yo vengo desde las ciencias sociales, tengo compañeras que vienen desde las comunicaciones, también desde el derecho, entonces por ahí que todos vamos enriqueciendo la conversación, aprendiendo de las trayectorias y modos de investigación e incidencia del otro, y vamos como que generando estos productos, contenidos que son más en la línea de entender esta intersección y investigar sobre esta intersección que hay entre el derecho, la tecnología, género, ¿no? Y entonces, para acotar esto un poquito más, se divide justamente entre acciones de incidencia, como analizar políticas públicas, propuestas de reforma legal y activismo, y también actividades educativas que están enfocadas más a la capacitación sobre derechos digitales,
a estudiantes, activistas y profesionales peruanos. Muchas gracias por el halago, los slides que vi en los comentarios. Y bueno, entonces ahora les quería comentar un poco sobre qué proyectos, investigaciones hemos estado desarrollando que podrían ser tal vez más relevantes a esta conversación que este panel propone. El primero de ellos, y de ahí a lo largo de la conversación les voy a estar comentando más sobre esto, son mis datos. Esta es una guía metodológica que fue publicada en el año 2020, pero tiene como su inicio en el año 2019, y en esto en concreto estamos elaborando, bueno, se elaboró una guía metodológica para hacer auditorías ciudadanas de datos corporativos, ¿no? Y con una publicación como esta es que justamente apuntamos a que los usuarios tengan esta comprensión sobre sus datos personales y como qué está pasando en el proceso de que estas otras, no sé, llamémoslo por ejemplo, empresas, actores externos, están haciendo con ellos, ¿no? Porque por ahí que me atrevería a decir de que todavía estamos, sobre todo en Perú, no quiero extenderme a la región, como que todavía tenemos ciertas particularidades sobre cómo entendemos esta relación de nuestra huella digital, nuestra identidad digital, lo que generamos, cómo vivimos Internet, cómo lo editamos con nuestros derechos, ¿no? Entonces, me parece que esta es una herramienta de difusión bien interesante que podría interesarle, no sé, tal vez a ustedes también, y esperamos que también a personas que conforman este entorno digital peruano. También tenemos ya de otro formato una cartilla explicativa sobre la importancia de realizar solicitudes ARCO, y esto se llama defender nuestros datos personales mediante la solicitud ARCO. Esto tiene también este carácter de difundir cómo se lleva a cabo este proceso, porque justamente lo que nos interesa, lo que está más enfocado en nuestro compromiso, es de que los usuarios puedan acceder a esto de una manera que sea entendible, ¿no? Y que sea como democratizar conocimiento, como creo que también es una frase que estaba escuchando bastante a las compañeras mencionar. Y creo que es súper relevante, porque justamente por ahí que pueden haber unas dificultades de cómo articulamos y generamos fuerza entre organizaciones de la sociedad civil, los activismos, universidades, academia, pero de eso ya les estoy mandando un spoiler, eso seguramente estaremos conversando más adelante. También tenemos otra investigación que está más enfocada a esta intersección entre derechos humanos, género, identificación y prevención de violencia, como es este diagnóstico que realizamos en 2018 sobre violencia de género en línea y sus características en nuestro país. Se llama Conocer para Resistir y nos dio luces sobre quiénes son las personas que más se enfrentan a este tipo de violencias y qué características específicas tienen, ¿no? No solamente es que todos vivamos situaciones desagradables e incluso violentas en Internet, sino que mujeres y personas de la diversidad sexual, de la comunidad LGTBIQ+, pueden estar viviendo esto con una fuerza bastante más preocupante, violenta, y nos hace pensar también en cómo se reproduce estructuras de violencia en espacios virtuales y por qué esto es de esta manera. También tenemos otra investigación que se llama Después de la Ley, y esta es una investigación cualitativa en la que buscamos conocer las barreras en el acceso a la justicia para mujeres que viven violencia en línea y deciden llevar esto al sistema de justicia peruano, ¿no? Porque sabemos de que lamentablemente no todas las personas, su primera opción va a ser, bueno, voy a presentar mi denuncia si es que vivo algún caso de violencia. Acá hemos encontrado muchísimas cosas súper interesantes sobre cómo se está dando el entendimiento de estas violencias en primer lugar, como que qué sucede en línea sobre nuestros derechos y nuestras libertades, pero por otro también cómo los usuarios pueden estar llegando a acceder a información sobre sus chances de buscar justicia, acceder a justicia y reparación, ¿no? Y también tenemos ese tecno de resistencia digital, autodefensa digital, mejor dicho, que llamamos tecnoresistencias, en donde brindamos al público estos insumos con los cuales pueden identificar
violencia de género en línea, resistir a ella, también cómo se procede en el caso de denuncia. Este ítem en específico tal vez sea exclusivamente más relevante a la gente de Perú, porque también sabemos de que en cada país hay particularidades en la normativa, y también cómo analizar estos casos y más recursos relevantes, y también tenemos ahí nuestro contacto. Todos estos proyectos, investigaciones y también este Centro Abierto de Autodefensa Digital lo pueden encontrar en nuestra página web, en hiperderecho.org/publicaciones, y eso también lo pueden buscar como Tecnoresistencias, está aparte. Y entonces todo esto como da cuenta de mucho la importancia que nosotros le estamos dando a esto de difundir información, difundir nuestro trabajo y también hacer conexiones, y también enriquecer la conversación con estos otros actores que conforman la conversación sobre derechos en entornos digitales, ¿no? Llamémoslo por un lado los activismos, por ejemplo, y también la academia, por otro. Y creo que hay maneras en que podemos generar encuentros bien interesantes y bien fuertes, pero pueden estar pasando ciertas cosas al respecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta investigación que les estuve comentando al principio sobre Son Mis Datos, y este es un proyecto que justamente refleja el encuentro de una organización de la sociedad civil, Hiperderecho en concreto, con las universidades como centros de investigación. Aquí, en este caso, estuvimos indagando sobre cómo estábamos entendiendo la información alrededor de la compra de consumos de métodos anticonceptivos y la generación de nuestros datos, también cómo se tratan estos y cómo se recopilan. Y esto es un proyecto que se enmarca en una acción conjunta con la Universidad Simon Fraser, y justamente, bueno, ahí también pueden ver el título de cómo se enmarca este proceso de nuevas estrategias para educar a ciudadanos sobre el uso personal como uso corporativo de data, y esto nos ha dado como lugar, espacio para realizar investigación sobre esto con usuarias, mujeres jóvenes peruanas, sobre este caso específico de la compra de métodos anticonceptivos. Aquí estamos aprovechando justamente estos marcos de referencia, metodologías que pueden aportar y son sumamente útiles, que vienen como que desde el conocimiento de la academia, y acá lo estamos viendo nosotros como cómo podemos aportar desde aquello que realizamos en Hiperderecho, ¿no? Seguramente más adelante tendré oportunidad de comentarles cómo nos va con esa investigación. Y también tenemos el contacto de nosotros con las universidades, no tanto como este espacio único de generación de conocimiento, sino también como un espacio que está conformado por personas que seguramente tienen no solamente estos intereses de seguir investigando, sino que también quieren seguir en la capacitación, alfabetización digital, el saber como cosas que remiten más a su experiencia de usuarios. Y pensamos de que eso es una gran oportunidad para seguir con la divulgación de datos, de información, de incidir en que justamente la tecnología sea una ventana para repensar nuestros derechos y libertades en línea. Entonces, también tenemos esto de las universidades como espacios en donde podemos realizar conjuntamente con ellos y ellas eventos, talleres, capacitaciones y paneles. También nos hemos acercado a esto que les mencionaba antes sobre la necesidad de información sobre seguridad digital, sobre identificación y prevención de temas como la violencia de género en línea, y también, por otro lado, cómo esto se une con la alfabetización digital, la ciudadanía digital y los derechos en línea, porque creo que consideramos y hemos visto que, de hecho, la pandemia ha sido una ventana de oportunidad en la cual hemos podido poner más en el debate público esto de la necesidad de repensar nuestros derechos cuando estamos frente a una computadora, con un dispositivo electrónico, trabajando, conectando con nuestros seres queridos, estando en línea, pero tal vez hay unas cuantas dificultades aún que no nos hacen aterrizar por completo estas nociones. También tenemos estas grandes oportunidades de conectar con organizaciones activistas, ¿no? Que conforman también, por supuesto, la sociedad civil organizada, ¿no? Y esto nos permite también acceder y
poner nuestro granito de arena en estos espacios de divulgación, democratización de información por la defensa de derechos de comunidades que han sido históricamente segregadas. Pensemos en colectivas y organizaciones feministas y de la comunidad LGTBIQ+, en su diversidad, porque sabemos de que en territorio peruano, en territorio de la región latinoamericana, es muy poco probable de que estas colectivas, estas organizaciones, sean iguales en cada uno de los países, ¿no? Sabemos de que en la capital de Perú, en Lima, los colectivas feministas van a estar por ahí en luchas o tal vez en representación de otras que tienen que ver tal vez con la Amazonía peruana. Pero bueno, me estuve saliendo un poquito de la conversación y también, bueno, este encuentro con organizaciones sociales nos ha permitido darle un enfoque más bien de cómo divulgamos esto de las prácticas, herramientas y conocimientos relacionados a seguridad y alfabetización digital de una manera que responda a las necesidades y usos y también recursos disponibles de estos grupos a los que queremos llegar y a los que también nos abordan para que colaboremos con ellos. Entonces, creo que unas buenas prácticas y aprendizajes que hemos ido adquiriendo en estos años, y sobre todo a partir de la pandemia, es situar la discusión sobre derechos y tecnologías en base a las necesidades de los grupos y comunidades que lo requieran, porque sabemos de que es dificilísimo pensar en tecnología si es que primero no nos ponemos a pensar en el acceso a esta y a los recursos que tienen las personas para gestionar el acceso a esto en todo el territorio peruano, ¿no? Muy probablemente las personas que habitamos la costa tengamos este tema un poco más sencillo que personas que habitan en la Amazonía o en la sierra peruana, ¿no? Por ponerlo de una manera súper amplia que realmente no hace justicia a lo que verdaderamente significa esos temas de alcance de conectividad, por ejemplo. También tenemos el tema de cómo podemos lograr incidir en el entendimiento de que se trata de un proceso. Hablar de tecnología con todo el mundo, con universidades, mientras hacemos investigaciones, con activistas, también con personas estudiantes, profesionales en general, con público en general, siempre creemos que se tiene que poner muy sobre la mesa que el hablar de tecnología y los procesos que nos permiten acercarnos a ser más conscientes de la alfabetización digital, de nuestros derechos en línea, es un proceso, porque también tal vez la juventud solamente son quienes, los llamados nativas digitales, pero hay muchas otras personas que han estado entendiendo de otra manera o de maneras específicas esta relación tan intensa que tenemos hoy por hoy con la tecnología. Y tal vez esto dé lugar a que muchas personas no se den tregua cuando hay alguna situación desagradable o violenta en Internet, porque pueden estar tal vez cayendo en responsabilizar a usuarios por aquellas cosas violentas que suceden en el espacio digital, cuando realmente, por ejemplo, no sé, no saber cierto conocimiento, cierta configuración que tal vez hubiera impedido que una persona te vulnerara, tiene que ver justamente con un montón de acceso a oportunidades y también de una conversación más grande sobre cómo estamos comprendiendo la tecnología, ¿no? Entonces, mientras más esté presente de que esto es un proceso, creo que mejor va a ser y más fructífera esta conversación. También es una buena práctica el constantemente revisar fuentes fuera de aquello que, por ejemplo, producen las ONGs, la sociedad civil organizada, ¿no? También hay que mirar a la academia y todas esas metodologías increíbles que pueden estar elaborando, y también los activismos. También está bueno identificar y generar alianzas con referentes de la región. Hemos tenido oportunidades bellísimas de conectar con compañeras, compañeros de la región que tal vez trabajan en estos temas de defensa y resistencia digital, ciberfeminismos. La semana pasada tuve la oportunidad de pertenecer a un panel en el que nos encontramos con las compañeras de Luchadoras de México y con Carisma de Colombia, y siempre como aprender de aquello que comparten, de cómo llevan a cabo sus investigaciones, sus actividades de incidencia, enriquece mucho la conversación. Y también pensar la difusión de conocimiento a partir de la escucha activa, el acompañamiento y la sororidad, porque justamente el que estemos
todo el tiempo en internet y todo el tiempo como que pensando en determinadas cosas que tienen que ver con la inmediatez de lo tecnológico, tal vez dejan de lado esto que tiene que ver más con nuestro sentir, ¿no? Y podríamos estar pasando por agua tibia todo aquello que justamente nos duele de nuestra experiencia de pertenecer a internet y cuando no sale bien, evidentemente. Ok, entre los retos y dificultades, justamente van un poquito por esa línea también, y hemos identificado de que es una dificultad esta persistencia de la dicotomía virtual-real, porque esto dificulta el entendimiento de que aquello que sucede en Internet, aquel fenómeno social que investigamos sobre Internet, efectivamente tiene estas consecuencias reales para la vida de los usuarios y usuarias que lo están viviendo, ¿no? Seguramente podremos hablar más al respecto después. También tenemos esta dificultad de comprensión sobre la importancia de proteger nuestros datos, porque tal vez pensamos de que es un logro último, como es ya lo máximo, que bueno, sabemos cómo llenar un formulario, sabemos cómo crear nuestra cuenta en Facebook, en cualquier plataforma virtual que sea de nuestra preferencia, pero no nos ponemos a pensar con una visión crítica cómo estamos compartiendo toda esta información de nosotros. También, justamente en esa línea, esta falta de visión crítica hacia las herramientas digitales, tenemos otra dificultad en esta brecha existente entre lo que la academia investiga y tiene de hallazgos y cómo se está difundiendo, qué canales disponibles encontramos para que esto sea comprensible y relevante a la vida de los usuarios. Y también estas pocas oportunidades que tal vez podríamos tener para abrir esa discusión. Y finalmente, encontramos como oportunidades que justamente las organizaciones de la sociedad civil son las que recogen este feedback, esta retroalimentación, que nutre tanto la producción que tienen las organizaciones de sociedad civil como la academia, y también estos espacios de activistas. Sí, ya me estaba enredando un poco, disculpen. Y con esto se aumenta la posibilidad de generar incidencia en base a hallazgos, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el tema de la persistencia de vínculos entre la academia y la sociedad civil organizada, y esperamos que también esto se pueda seguir habiendo. Y con esto ya terminó mi intervención, espero que no me haya pasado de tiempo, y estoy súper emocionada de seguir conversando sobre esto con ustedes. Muchas gracias, Daniela. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, vamos a avanzar entonces con la presentación de Fernanda Martins, de Brasil, de la Universidad Estadual de Campinas, en un trabajo de su formación doctoral, y también proviene de la antropología social. Ha dirigido y coordinado investigaciones en el campo de políticas de Internet. También se ocupa de temas de género, al igual que la compañera peruana, y las relaciones étnico-raciales, la violencia de género, el discurso del odio. Ha sido consultora para organizaciones del Proyecto Buri y el Plan Internacional y UNICEF. Bueno, toda tuya la audiencia, Fernanda, César, por escucharte, y vamos a contar el tiempo, 15 minutos, para que luego entre las panelistas podamos dialogar un poco y recoger las inquietudes del público. Adelante. Olá a todas, todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e aprender mais sobre trabalhos tão admiráveis. É um grande prazer. Pido desculpas por mi portuñol, por favor, si algo no está claro, pregúntame. Bueno, soy Fernanda, como dije Elizabeth, soy antropóloga y coordino investigaciones en el área de desigualdades e identidades en Internet Lab. El Internet Lab surgió hace 7 años. Desde su inicio se ha enfocado en trabajar con derechos de la tecnología. Somos un centro de investigación independiente que ha buscado, en diálogo con diferentes sectores de la sociedad, incidir políticamente en el campo de los derechos
derechos digitales. Más recientemente también creamos la revista académica Internet de Sociedad para estar más conectados con las producciones de intelectuales de diferentes lugares. Siempre que podemos, estamos en diálogo con las universidades, participando en eventos, formando alianzas, etc. Internet Lab ha sido un espacio importante para la investigación y el impacto político en un contexto donde la investigación en Brasil está bajo ataque constante y la ciencia ha sufrido recortes financieros recurrentes. Mirar los debates en torno a los derechos digitales desde nuestro punto de vista implica necesariamente considerar dinámicas relacionadas con los marcadores sociales de género, raza, sexualidad, nacionalidad, regionalidad, generación y clase social. Más recientemente también hemos empezado a pensar en las personas con discapacidad, pero este todavía no es un marcador social sobre el cual hayamos investigado. En un principio, el género y la clase social aparecieron de manera más prominente en nuestras encuestas, pero en los últimos tiempos, también a raíz de los cambios ocurridos en el escenario político e intelectual brasileño y de América Latina, hemos pensado cada vez más desde una perspectiva interseccional. Es decir, articulando estos diferentes marcadores en las investigaciones realizadas, además de prestar atención a las debilidades que puedan aparecer en una u otra investigación, porque somos capaces de mirar solo un lado de un tema y no mirar el todo. Dicho esto, para que conozcan un poco más de nuestro trabajo, hoy elegí hablar como un ejemplo sobre el proyecto Reconocer, Resistir, Remediar, financiado por el IDRC, International Development Research Center, y realizado en alianza con la organización Diana It for Change. En este proyecto, nuestro enfoque ha sido comprender cómo la violencia de género está presente en Internet, más precisamente cómo el discurso de odio se dirige hacia las mujeres y cómo se entiende socialmente. Al principio, nuestra preocupación era comprender cómo el discurso de odio parecía socialmente significativo. Tenía sentido aquí esta categoría que cobró fuerza en Brasil a partir del fortalecimiento de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etc., fue utilizado por la sociedad en general, por los operadores de la ley, por activistas. Eran algunas de las preguntas que teníamos. Luego, dividimos la investigación en diferentes frentes. En uno de ellos, trabajos con jóvenes de diferentes periferias de São Paulo, con una metodología de investigación-acción, con lo que queríamos que en transcurso del proceso se convirtiera en investigadores del tema. En este punto de la investigación, entendemos que la noción de discurso de odio era inusual y a partir de entrevistas realizadas por jóvenes con personas de diferentes perfiles sociales, también identificamos que la violencia en línea que sufren las mujeres fue puesta por las personas entrevistadas como responsabilidad de las mujeres. Sobre todo, cuando se les preguntó qué aconsejarían a las mujeres que eran objeto de violencia en línea, los encuestados y los entrevistados respondieron que recomendaría que se exponga menos en Internet. El problema, por tanto, no estaba en las acciones de los agresores, sino en la exposición de las mujeres desde este punto de vista. De un vistazo a las sentencias que se ocuparon de casos de violencia en línea, también encontramos algunos problemas importantes. En Brasil, tenemos el racismo y la LGBTQ-fobia entendida como un crimen, pero no tenemos la misoginia enmarcada de la misma manera. La violencia, por tanto, cuando el pensamiento para las mujeres se reduce en gran medida al espacio doméstico, lo que nos hace tener dificultades para pensar en la violencia dirigida a las mujeres cuando se habla del espacio público o la violencia cometida por personas que no tienen relaciones afectivas sexuales.
con las mujeres. Este fue un punto de tensión importante para nosotras. Después de todo, que haría que la justicia mirara los casos de esta manera y no de otra manera, porque la violencia doméstica era colocada como más importante que otros tipos de violencia sufridos por las mujeres. En un tercer frente de nuestra investigación, monitoreamos la violencia dirigida a las candidatas políticas, en comparación con los candidatos hombres, en las elecciones de 2020 en Brasil. Fue interesante notar nesta investigação, a partir do segmento de suas redes sociais, em Twitter, Instagram e YouTube, que independentemente de sua posição ideológica, as mulheres foram agredidas, mientras que os homens, com exceção de los gays, trans e ancianos, foram criticados só por suas ações políticas. Los ataques a las mujeres se basearon en la moralidad, la maternidad, la intelectualidad, su capacidad, sus cuerpos y sus pertenencias étnico-raciales. Después de realizar entrevistas con activistas, investigadores y profesionales del derecho, comenzamos a pensar, juntando todas las frentes de esta investigación, que era necessário caminhar hacia um lugar onde nos damos conta de que o conceito de discurso de ódio está amplamente colocado, quase como um paraguas, não permitindo-nos adentrarmos em la raiz do problema quando nos enfrentamos casos de violência de gênero em linha. Como disse uma de nossas entrevistadas, a violência contra as mulheres tem nome. A violência contra as pessoas LGBT tem nome. A violência contra as pessoas negras tem nome. É preciso dizer-lo. Por isso, chegado a encontrar, importante que entendamos a naturalização da violência dirigida às mulheres, a obviedade que muitas vezes nos toma conta quando nos enfrentamos a estes casos como processos de misoginia. O que parece estar em jogo, portanto, é o desprezo por la condição de la mujer, impregnada de marcadores sociais de raça, geração, sexualidade, que conduzem à naturalização da violência que permeia suas vivências. Enfrentar este problema está relacionado com a necessidade de aprofundizar a investigação que se realiza em diferentes espaços, incluindo a universidade, pero também de outros setores da universidade, incluindo os agentes públicos e privados. Penso que este é um exemplo importante de como temos trabalhado em Internet Lab e como temos construído relações com outros setores da sociedade, incluindo a universidade, em momentos de parceria em nossas investigações ou eventos, mas temos compreendido que não é possível cambiar a realidade das mulheres se não estamos em um constante contato com diferentes setores. Por isso eu trouxe este exemplo hoje, porque demonstra um pouquinho de como temos tentado articular estas diferentes frentes. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, y a las compañeras que presentaron anteriormente. Mientras esperamos a Rodrigo que nos traslade algunas de las inquietudes que puedan presentar al público a través de YouTube, yo voy leyendo una que tomé nota hace un ratito. Graciela, también desde Brasil, preguntaba a Jessica cómo es el acceso de quien usa redes comunitarias a las redes corporativas como Facebook y que extraen nuestros datos y nos vigilan. O sea, ¿cómo sería ese acceso? No sé si está clara la pregunta para vos, Jessica. La segunda...
Aquí, sí, justo Bien. esta que, ahí está, justo la estaba trasladando. Como decía antes, las redes comunitarias de Internet son parte de Internet, así que padecen de las mismas problemáticas y acercan las mismas oportunidades. A nivel conectividad con Internet y, bueno, no tanto con servicios o plataformas como Facebook, así que las problemáticas se mantienen. Y por eso por ahí está bueno también hacer un enfoque en lo que es la red local, los contenidos de la red local, el aprendizaje de cómo habitar el espacio digital por parte de las mismas personas que están generando esa red, ¿no? A raíz o a través de poder comprender mejor cómo funcionan la tecnología para poder desplegarla, pero también para ser partícipe de la Internet, no simplemente consumidores. Entonces, de a poco la comunidad sí tiene esa preocupación, porque tampoco es una preocupación que se sienta en todas las comunidades de forma pareja, hacer hincapié en lo que es la formación comunitaria, ¿no? ¿Qué información nos parece importante para compartir, para protegernos, para cuidarnos, cómo nos queremos manejar, tanto en las comunicaciones internas de la red local, como qué prácticas queremos difundir para el uso de la tecnología una vez que salimos de nuestra red local y nos comunicamos con el resto de la Internet? Pero los problemas son persistentes porque el hábitat es el mismo. Exacto. Exacto. Muchísimas gracias, Jessica. Ahora de la que abramos el diálogo entre nosotras, el comienzo y el desafío que significa la formación investigadores en este encuadre de investigación a acción y demás. Quería ver si nos podía contar un poco sintéticamente, además de que ellos establecen desde su LabAPSU los año y medio para formarse, ¿cómo se encara esa formación? Si la encara desde la propia organización, si traslada la inquietud a las universidades, si hay un diálogo interinstitucional que también trabaja colaborativamente en la formación de investigadores con este encuadre, que creo que es un encuadre que es en parte común al trabajo que realizan las otras compañeras, ¿no? Parece que puede ser interesante pensar algunas experiencias en ese sentido y compartirlas. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, vieran que yo cuando estuve pensando que presentábamos en el panel de hoy, me pareció que era muy importante para todas en el panel y en general reflexionar sobre eso, sobre los investigadores y las investigadoras que estamos formando en las universidades, porque por lo menos desde, digamos, en Costa Rica, en general, las capacidades de investigación se forman para la misma academia, ¿verdad? Y realmente la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil, hacemos investigación de alta calidad, rigurosa, que genera transformación, que, bueno, porque primero porque muchas que estamos ahí somos profesionales también, ¿verdad? Pero hacemos otro tipo de investigación y yo creo que las universidades realmente en la formación tienen necesariamente, urge realmente generar otras capacidades en los profesionales y las profesionales que están egresando para conectarse con otros espacios de investigación, porque digamos, si yo hablo de los tres campos, por ejemplo, de la formación en el área tecnológica en las universidades, es muy poca la formación que hay
de carreras de tecnología con investigación social, ¿verdad? O sea, de tal forma que puedan contribuir esos profesionales a trabajar, digamos, en territorios como es en nuestro caso, ¿verdad? Entonces, hay mucha, digamos, tal vez hay más formación en la parte de investigación técnica, etcétera, de la misma, digamos, tecnologías, pero no hay formación en ese sentido. Y después los investigadoras del área social se forman principalmente con la visión de entrar a espacios académicos. Entonces, después es muy difícil ubicarse para estos nuevos profesionales en investigación fuera de los espacios académicos. En el caso nuestro, ¿verdad? Como les decía, la curva de aprendizaje es más o menos de 1 año y medio. Es un costo muy alto para la cooperativa, esa curva de aprendizaje, muy, muy alto, porque lo que se hace es trabajar en pares, ¿verdad? O sea, con investigadoras que ya tienen más tiempo, que, digamos, se arman equipos con las nuevas generaciones. Pero es un costo bastante alto, esa transformación de habilidades y capacidades y visiones de la investigación que hay que hacer. Entonces, bueno, eso, ¿verdad? Nosotros hemos asumido eso. Muchas veces terminamos esos procesos y las personas se van, lo cual es normal en todas nuestras organizaciones, ¿verdad? Pero muchas veces ya se integran como asociados y asociadas a la cooperativa, ¿verdad? O sea, ese año y medio es un año y medio de acercamiento a las formas de trabajo nuestro para saber si se quedan ya como asociados o asociadas o no, digamos, ¿verdad? Porque más de año y medio no pueden estar sin ser asociados y asociadas. Pero yo sí, digamos, quería, no sé si hay tiempo, si no hay muchas preguntas, preguntarle a las otras compañeras cómo viven esto, de verdad, este tema de la formación profesional, estoy segura que en todas las organizaciones que están aquí tiene que haber procesos de transformación de los egresados de las universidades para poder integrarse, en nuestro caso como investigadoras e investigadoras desde el enfoque investigación, acción y educación popular de la sociedad digital, ¿verdad? Pero en los casos de ellas desde otras maneras, ¿verdad? A mí me parece que es muy interesante reflexionar esto. Y bueno, sí hemos retroalimentado a las universidades en este sentido, Elizabeth, pero las universidades son muy difíciles de cambiar, Elisa, muy difíciles de cambiar. Entonces, bueno, una cosa nada más que, nada más para cerrar, nosotras abordamos los proyectos a partir de desayunos multiactores. Entonces, digamos, siempre le creamos al proyecto una red de multiactores y desayunamos por lo menos una vez por mes con esa red. Ahí se integran las universidades en esas redes de multiactores. Y ahí es donde tratamos de ir incidiendo, digamos, en estas transformaciones, pero son procesos muy complejos con las universidades, que son estructuras muy estructuradas, digamos. Justamente, y te agradezco que abrieras el diálogo con las compañeras, porque esa es la intención, que tomemos estos minutos que nos quedan y le saquemos el mayor provecho de cara a establecer una agenda de prioridades que identificamos cada una desde su sector para ver cómo se potencia ese diálogo entre las instituciones, que no solo, entiendo, son las universidades, sino otros niveles del sistema educativo u otras instituciones o la organización de la sociedad civil. Me parece que el tamaño de empresa que tenemos por enfrente requiere que aprendamos de la tecnología y de las redes y que conformemos una red de conocimiento y de diálogo, ¿no? Por allí venía la pregunta y la inquietud en lo personal, pero el espacio lo construimos entre todas, así que lo tomemos. La que quiera responder a Kemli o si quieren enriquecer la discusión en otro sentido. Yo tengo algunas preguntitas puntuales, pero me gustaría ver cómo perciben ustedes este intercambio entre sus propias organizaciones y las instituciones de educación superior en el territorio. Penso que tens um ponto muito interessante quando
Quando pensamos sobre a formação de investigadores e investigadoras em Brasil, as universidades são muito estruturadas, como disse Kemley. Há uma sensação de que as investigações hechas na universidade são mais importantes que as outras investigações, mas ao mesmo tempo... Sí, Fernanda. Em Brasil vivemos um momento muito difícil para as pessoas que estiveram apenas na universidade, então fizeram sua graduação e depois mestrado e doutorado, e quando termina, né, quando está lista a formação, não há possibilidades de trabalho. Então, há um movimento interessante neste momento de pessoas entrando no universo de las organizações civis. É muito interessante observar, porque sempre estive em dois espaços, nas organizações civis e na universidade, e nos movimentos sociais. Então, minha formação é cruzada por todos os caminhos, e penso que o mais interessante é quando conseguimos unir tudo que aprendemos em diferentes espaços. Então, em Internet Lab tentamos a todo momento unir estas diferentes capacidades de investigar, porque todas são muito importantes. Pero creio que um dos desafios quando recebemos em nossa organização pessoas que saíram da universidade há pouco tempo, a compreensão de que o tempo é outro tempo. Quando fazemos pesquisa em organizações civis, a necessidade de curto tempo e de uma reflexão mais conectada com acontecimentos recentes, é um choque inicialmente para as pessoas, pero quando compreendem a importância da incidência política e de uma investigação que traga um impacto mais imediato, há um prazer muito grande. Então, é necessário, creio, que as universidades empecem a pensar nesta formação de investigadores para fora de las universidades também, não só para pesquisas na academia. Sí, yo pensaba, no sé tú, Daniela, ¿quieres agregar algo? No, sí, creo que ha sido súper refrescante también escucharlas a Kendi y a Fernanda hablar sobre justamente de que se le tiene que dar como esta validez, esta validación a aquello que también es generado por la organización, las organizaciones sociales, bueno, este saber que tiene que ver más con procesos colectivos que no necesariamente son aquellas rutas que se siguen siempre desde la academia, ¿no? Y en ese sentido, creo que cuando hay estas oportunidades de alianza con universidades y como centros de investigación que están dispuestos también como que a saber esto, a ser bien conscientes tanto en teoría como en práctica de que no hay un modo de investigar que sea más perfecto, más válido que el otro, es que realmente pueden haber estas sinergias tan poderosas que de verdad uno va a encontrar como estos hallazgos, va a poder como que generar tal vez estrategias de incidencia más articulada, que tenga más repercusión en usuarios de Internet, acá que yo sigo con los usuarios de Internet pensándolos, y justamente esto enriquece la conversación, ¿no? Y creo que también hay mucho aquí presente de que todos los actores involucrados, tanto universidad, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, tienen que estar como en un humor, en un espacio en el que se sepan también alumnos, ¿no? Como personas que vienen a aprender, como que de aquellos aportes que está realizando la otra persona, y porque estos son justamente oportunidades para crecer más, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en la experiencia que les comenté sobre esta investigación que estamos haciendo sobre datos personales y esta universidad de Canadá,
Simon Fraser. De hecho, ha sido sumamente fructífero que nos dieran la oportunidad de repensar con ellos las metodologías que íbamos a utilizar para imaginarnos estos procesos subjetivos de los individuos, las individuas, y cómo se acercan a darle un valor a los datos personales, ¿no? Entonces, fue muy bonito saber que ellos también tenían esta disposición de repensar sus propios marcos de referencia, ¿no? Y también enriquecerlos con aquello que nosotros, desde nuestras expertices de universidad, porque también como que somos una organización que es conformada por personas que tienen trayectoria profesional, o sea, universitaria, y también aquello que hemos ido recogiendo desde los activismos, ¿no? Porque hay mucho que se refresca entre todas las partes involucradas, ¿no? Estoy siendo un poquito repetitiva, entre gente que está acuerpando en las calles, que está viviendo ciertas circunstancias, por ejemplo, el tema de prevención e identificación de violencia de género en línea. Es impensable de que haya una discusión sobre estos si es que no le estamos preguntando a la gente que efectivamente está como a pie de lucha sobre estos temas, ¿no? Entonces, creo que cuando se encuentra como que estas universidades, estos grupos de investigación que están dispuestos a tener este diálogo horizontal con los otros actores presentes, creo que ahí es donde se tiene que aprovechar con todo y justamente seguir con estas acciones, estas investigaciones, lo que fuera. Muchas gracias, Daniela. Pensaba así en voz alta este tema del laboratorio en directo, que fue un poco la situación de pandemia, ¿no? Y este shock mundial. Entonces, quizás circunstancias como esas también ayudan a que nos reubiquemos como actores al servicio de necesidades más inmediatas, tanto en encarar las investigaciones, en formular los problemas, como en la garantía de hacer circular esos conocimientos, ¿no? Me parece que tiene muchas puntas el desafío de dar cuenta con cierta urgencia y ajustar los tiempos y las asimetrías a veces de los tiempos de investigaciones académicas a los tiempos de la sociedad y de las problemáticas y desafíos que se nos plantean. Esta es una preocupación que creo que compartimos y a veces, por lo menos en la Universidad Argentina, quizás es más dúctil o da mayor respuesta, quizás la investigación-acción que se hace desde estrategias de vinculación y de extensión que de la propia academia o la propia investigación como campo disciplina, ¿no? Como profesión. No sé si en las universidades donde ustedes trabajan perciben estas mismas tendencias, ¿no? También me parece que da para relacionar esto con algunas cuestiones que se plantearon en términos del desarrollo de capacidades y habilidades tanto de la escucha atenta como de las dimensiones afectivas. Bueno, al principio que también te extendiste sobre eso, no solo Daniela, digo que ahí encontré un eje que atraviesa a las compañeras que han presentado, ¿no? La red comunitaria de aquí de Córdoba surge como inmediata necesidad y respuesta a un problema concreto y muy cercano, y entonces es la propia sociedad la que le exige a las universidades una respuesta rápida, y creo que en las organizaciones donde ustedes trabajan hay sintonía en este punto. Es que yo creo que tenemos que luchar mucho porque no nos quiten los afectos. Y de verdad, tanto con los enfoques metodológicos, como yo lo decía previamente, como con la forma en que se administran y gestionan organizaciones, como con cómo se construye tecnología o cómo se usa. O sea, realmente es una lucha que debemos dar. O sea,
que no nos quiten los afectos en todo, ¿verdad? Yo decía para nosotros, y lo decía también, creo que ahora Fernanda, ¿verdad? O sea, el punto del encuentro, de encontrarse, de hasta llegar al punto de complicidad, requiere mucho tiempo. O sea, no es una consulta, no es un proceso participativo, no es una encuesta, ¿verdad? O sea, el punto del encuentro hasta construir complicidad para realmente poder desarrollar el trabajo que está haciendo Daniela o el trabajo en redes comunitarias, lo que hace Francia. Sí, es construir, incluso yo iría más allá de la confianza, la complicidad, Elizabeth, o sea, vamos juntas en esta y soñamos un mundo en colectivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que este tema de luchar porque no nos quiten los afectos viene digamos, de las reflexiones feministas, pero realmente yo creo que nosotras como actoras de la sociedad civil, dirigiendo organizaciones, tenemos que ponerlo en el centro. Y eso redunda en la forma en que se forman a los nuevos profesionales en las universidades. Si seguimos formando nuevos profesionales para que sean eficientes, para que conozcan técnicamente las tecnologías, las metodologías de investigación, todo eso, y se nos olvidan los afectos y las complicidades y la solidaridad en la formación de esos nuevos profesionales, nos va a costar mucho para América Latina eso. Acuerdo totalmente. Creo que hay un común denominador en los enfoques, en el punto desde donde miramos estas problemáticas, ¿no? No son solo redes tecnológicas, son redes de afectos, redes de personas, vínculos, y construir una demanda en un mismo sentido, en el sentido de agenciamiento, de poder promover acción en torno a un problema, pero un problema que nos afecte a todos y que lo sintamos todos de una manera común, comunitaria, ¿no? ¿Hay alguna otra cuestión que a las compañeras se les ocurra recuperar o fortalecer desde el trabajo de la otra, así como promoviendo este diálogo? A mí me interesó mucho este tema de los marcadores que planteabas, Fernanda, y quizás no podrías desarrollar un poquito ideales, lo que planteabas casi hacia el final de tu participación. Yo pienso que en Brasil, nos últimos años, el debate sobre el feminismo negro se ascendió muy fuertemente. Entonces, yo ya trabajaba con la noción de marcadores sociais da diferença, com a necessidade de pensar a articulação entre gênero, raça, sexualidade, geração, pero no momento que comecei a fazer investigações no Internet Lab, eu percebi que não é tão comum a compreensão de como articular estas questões. Então, por exemplo, quando fizemos o Monitora, observatório de violência política de gênero, empezamos a comparar as mulheres e homens sobre como a violência em linha atingia cada diferentemente. E compreender o fato de que pensar em gênero, pensar em masculinidade e feminidade, abriu um novo horizonte, porque percebíamos que homens gays, transgêneros e homens negros eram vítimas também de violência em linha, e os comentários direcionados para eles eram muito diferentes
de hombres brancos, cisgénero. Entonces, essa necessidade de articulações está mais presente neste momento em todas as investigações que tentamos fazer. Pero é desafiante em alguns momentos porque muitas vezes não conseguimos olhar para todos os marcadores e pensar conjuntamente em todos eles, mas penso que é como um vício, porque quando empiezas a pensar de forma articulada, não é mais possível pensar apenas em gênero, por exemplo. Há sempre algo mais, e algo mais, e algo mais, e vai ficando muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, penso que quando pensamos em políticas públicas, a noção interseccional de gênero e raça e outros marcadores. Perdiendo el sonido, no sé cómo. ¿Me escuchan? Yo te escucho bien, Fernanda, muy bien. Me gusta mucho lo que dices. Gracias, Kimberly. Entonces, cuando pensamos em incidência política, a perspectiva interseccional nos faz caminhar mais adelante, porque conseguimos notar as especificidades de cada grupo. Neste momento, creio ser muito interessante também pensar o quanto cada marcador social tem um significado diferente em cada país, em cada região. Então, quando estou falando com pessoas de Oriente, por exemplo, a noção de posicionamento político é muito importante como um marcador social que pode trazer consequências muito fortes para prisões e o cárcere. Então, creio que é necessário sempre pensarmos os marcadores e pensarmos nesses contextos e como atingem nossas investigações de modo diferente, dependendo de onde estamos. Aprovechando justamente esto que estás mencionando, Fernanda, sobre los marcadores sociales y cómo también hay que estar como bien conscientes de ellos en los procesos de implementación bueno, acá ya lo estoy agregando yo, de investigaciones, proyectos, lo que fuera, conlleva una responsabilidad y un compromiso bastante alto, ¿no? Y asumirlos realmente como que uno quiere hacerle toda la justicia realmente que corresponde. Les cuento una anécdota súper breve. No se los mencioné en mi presentación, pero por ejemplo, Hiperderecho tiene anualmente tenía un programa de capacitación de seguridad digital llamado Cibercuidado para Activistas, y la primera cursada, que fue el año pasado, estábamos sumamente emocionados y emocionadas de tener presente esta idea de, bueno, como que abordemos la seguridad digital con enfoque de género. Pensemos en una Internet feminista, pensemos en una Internet de las diversidades, pensemos en una Internet queer, lo que fuera, tantas cosas, ¿no? Y entonces, cuando volvimos a pensar este proyecto para este año, dijimos, no, esto no es suficiente, como que hay un montón de marcadores sociales, como diría Fernanda, como que realmente dan cuenta de aquello a lo que queremos aproximarnos y lo que realmente estamos abrazando y aquello que también vemos necesario poner en conversación. Y entonces dijimos, no, pero en realidad como que sabemos de que en Internet también es necesario hablar como sobre decolonialidad, sobre antirracismo. Entonces, lo que hicimos fue, con un gran debate de por medio con el equipo, fue decir, no es bajo ninguna circunstancia ético justo que nosotros simplemente, sin mucho conocimiento de por medio, pongamos como que vamos a hablar sobre seguridad digital, antirracista o decolonial, como que si es que primero realmente no nos involucramos fuertemente con ella. Entonces, una estrategia que vimos aquí relevante fue convocar a activistas que realmente abrazan y son como voceres de estas luchas,
y repensamos las estrategias de aprendizaje y de impartición de conocimiento, experiencias, para enriquecer aquel material que ya teníamos en la primera cursada, ¿no? Y a partir de eso fue que nos hemos sentido también más comprometidos, más cómodos, y también refresca el conocimiento, ¿no? Y puede ser que también a la academia haga un poco más de falta sobre esto, ¿no? Como que de mirar a referentes de voces que están involucradas en este tipo de luchas sociales, ¿no? Y eso por un lado, y también quería regresar un poquito a lo que decía Kemly sobre esto de que no nos quiten los sentimientos, el sentir, como que en ese tipo de investigaciones, acciones de incidencia, porque justamente creo que ahora más que nunca, y seguramente por ahí les va a hacer eco lo que voy a decir, pero este es un momento histórico en el que todos, todas, todes nos estamos sintiendo de unas maneras bien particulares. Vivir una pandemia es un suceso histórico sin precedente, en donde estar metidos en nuestras casas, estar pensando en nuestros amigos, seres queridos, es sumamente desgastante, y seguir generando investigación, seguir generando estrategias de comunicación con activistas, universidad, requiere un esfuerzo incluso mayor, podríamos decirlo, ¿no? Y realmente, por ejemplo, volviendo a esta experiencia de investigación con la Universidad Simon Fraser y las especialistas que nos estaban acompañando en este proceso, hubo este encuentro en que tanto Hiperderecho como los otros actores que estaban involucrados en la investigación en otros países de la región y ellas dieron cuenta de que efectivamente habían un montón de contexto que se mete, está presente, está en nuestros cuerpos y en nuestra producción también, cuando investigamos, cuando hacemos alguna actividad de esta índole, ¿no? Entonces que eso también tiene un montón que ver en lo que vamos a generar como contenidos, y evidentemente no va a ser simplemente producir por producir. Bueno, nunca lo es, ¿no? Pero como que ahora más que nunca sí va a haber como que tal vez esta importancia de generar estrategias en las que efectivamente no nos quiten los sentimientos, y también velar más por el bienestar de las personas involucradas, ¿no? Porque realmente es bien difícil seguir trabajando en estas circunstancias, ¿no? Y creo que sí, también para no extenderme más, mi comentario iría por ese lado. Muchas gracias a todas. Kemly, Fernanda, Jessica, Daniela. Me parece que nos quedamos con esto, ¿no? Con tejer esta red de... Sí, mira, yo sí, quería referirme un minutito a una pregunta por que supuesto. tienes en el chat, ¿verdad? Que hiciste en el Por chat. supuesto. De si las Sí. universidades no se habían flexibilizado un poquito con la pandemia y habían cambiado un poco, digamos, esa estructura. Bueno, yo creo que no, muy al contrario, ¿verdad? Les ha costado mucho, ha sido muy difícil el proceso educativo de educación superior con tecnología. Pero hay algo que yo creo que va a ser interesante explorar, por lo menos pasa en mi país, y es que los muchachos y las muchachas de las universidades se fueron a sus casas y están en las zonas rurales, estudiando desde las zonas rurales. Y, y muchos y muchas están reclamando que se mantenga, digamos, de alguna manera, o una parte de la educación a distancia por el tema de los costos, ¿verdad? Lo que les representa a ellos vivir en las áreas alrededor de las universidades, ¿verdad? Y a mí me parece que esto de que los nuevos profesionales se formen desde la ruralidad, se mantengan cerca de sus contextos rurales y desarrollen sus capacidades ligados, digamos, a sus comunidades, podría generar, es una hipótesis, algunos cambios interesantes. Sí, entonces no quería dejar pasar eso, es algo que he pensado a mí en la educación, digamos, mediada por tecnología. O sea, a mí me parece nuevamente que el encuentro es indispensable, pero si de alguna manera se puede combinar un poco como vimos en el panel de apropiación de tecnologías para educación hoy, ¿verdad? Hacer estos procesos combinados
y los muchachos y las muchachas se pueden quedar en sus territorios, algo puede cambiar, porque no los sacamos de ese contexto para venir a estudiar, digamos, en los espacios universitarios que les deslocalizan, digamos, ¿verdad? Entonces eso quería decir nada más, es solo algo que hemos estado pensando. Sí, como una intuición y como una oportunidad que avisora, también lo pensamos, ¿no? Pero no como quedarse y no como venir, sino como una cosa que va y viene y desestructurar un poco, ¿no? Y combinar y recuperar aquella premisa de la educación a distancia cuando empezó a imponerse, como desde su componente altamente democratizador y abrir el acceso y facilitar el acceso, pero también en esta hibridación, ¿no? Del encuentro, del territorio, de la reunión con los pares y de poder ser vasos comunicantes ellos mismos, ¿no? Desde este diálogo. Me parece que son muchas las oportunidades que todos hemos vivido, esta especie de laboratorio en vivo, en directo, donde es cierto que las instituciones más estructuradas han tardado más en responder, pero también en la medida que fueron respondiendo, fueron perdiendo resistencia y perdiendo prejuicios y pensando que, bueno, que aquello que se veía tan difícil era posible también, ¿no? Creo que nos queda la experiencia que hemos atravesado todos, de superar las dificultades y de necesitar comunicarnos a cómo usar las oportunidades. Ha sido una experiencia muy, muy interesante este diálogo que hemos empezado a trabajar. Creo que nos quedan muchas cosas para seguir pensando colectivamente, a quienes nos han podido seguir a través de YouTube y a las propias integrantes del panel. Yo quisiera agradecerles en nombre de la red, en nombre propio, y invitarlas a que sigamos cooperando y colaborando, porque este es un diálogo que empezó, no que se cierra, todo lo contrario. Así que si alguien quiere agregar algo más, tenemos unos minutos, y si no, damos paso a la siguiente actividad, digamos, porque va a ser en 3 minutos, como respirar y poder continuar. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias. Sí. Muchas Sí, gracias a todas, de verdad. Qué lindo Sí, que, muchísimas gracias. qué lindo que existan. Sí, nos seguimos viendo, nos seguimos viendo. Gracias, Rodrigo, por el apoyo. Jessica, no te vemos. Espero que estés, que no te hayamos perdido. Yo me perdí por un ratito, pero las pude seguir igual por el teléfono. Bien, Jessy. Bueno, ¿nos seguimos viendo? Adiós desde Córdoba. Adiós. Cuídense mucho. Gracias. A seguir produciendo.